Muy buenas tardes, bienvenidos al debate de Mírame Televisión desde la delegación de Fuerteventura y para toda Canarias. Esta semana entrevistamos a un político al que les confieso que teníamos muchas ganas de recibir en este casi fin de temporada. Hablamos del secretario general de Coalición Canaria en Fuerteventura y además diputado regional. Hablamos de Mario Cabrera. Bienvenido, Mario. Muy buenos días. Ha sido cuestiones de agenda también, de un año duro, sí, que continúa siendo muy intenso. De mucha actividad y lamentarlo porque es verdad que la invitación la tenemos hace tiempo, pero entre la organización del partido y la actividad parlamentaria se dedica mucho tiempo fuera de la isla. Bueno, hablaremos ahora sobre esos asuntos fuera de la isla, pero también sobre la política insular en la que Coalición Canaria también ha tenido un año intenso. Para ello nos acompañan los compañeros Mónica Quintero, directora del periódico El Enfoque, bienvenida. Gracias, Nuria. Y también el presidente de la Asociación de la Prensa Fuerteventura, Lanzarote, Tero Brito. Gracias por estar aquí. Bueno, como siempre, salimos a la calle y preguntamos sobre la opinión de los vecinos de Mario Cabrera, una persona que además ha dirigido el Cabildo de Fuerteventura y desde luego que está en la impronta de muchos majoreros. Estas son sus opiniones. A mí me parece muy bien, muy buena gente, lo ha hecho perfectamente, ya le digo, bienísimo todo. Como persona, que atiende bien a la gente, ya le digo que muy buena persona. Sobre la trayectoria de Mario Cabrera, yo, sinceramente, particular, a ese señor le daría un 10 en todo lo que ha hecho por Fuerteventura, por los majoreros, bajo mi punto de vista. Yo cuento, cada uno cuenta de la feria según le va, yo cuento por mí. Le doy un 10 porque no hay más valoración, si no se la daba. Para mí la tiene más que merecido, porque ya, como te dije antes, ha sido una persona que se ha preocupado por la tierra, por Fuerteventura, se ha preocupado por los majoreros, se ha preocupado por hacer las cosas bien mientras estuvo de presidente del Cabildo, una persona que se podía ir a hablar, no digo que con los demás tampoco, no tengo nada contra los demás, pero me estás preguntando por Mario Cabrera, me recibía. Y nos recibía a todos cada vez que pues veníamos a hablar con él con algún problema o algo, y si estaba en su mano siempre lo solucionaba o buscaba solución. Y sinceramente yo y el pueblo de donde yo vivo también hizo bastante con la asociación, nos ayudó. O sea, yo no tengo críticas para Mario Cabrera. No, Mario Cabrera a mí nunca me ha gustado porque era aquí. Yo lo conocí siendo presidente del Cabildo aquí. Y nunca me gustó su gestión, su manera de hacer las gestiones, eso es lo único que veo yo. No puedo entrar mucho al trapo, pero yo trabajaba en una constructora y veía cosas que no me gustaban, solamente eso. Pero no puedo decir nada más. Muy reconocido, sobre todo aquí en la isla Fuerteventura, porque en la carrera que estuvo, tanto de presidente del Cabildo como en el gobierno de Canarias, pues realmente aquí, sobre todo en la isla de Fuerteventura, se valoró un montón su trabajo, sobre todo en el tema de la restauración de los patrimonios, restauraciones también de playas y muchos más. Pero bueno, como todo político, pues siempre el pueblo pues, ha tenido sus contradictorias, sus quejas, pero bueno, es entendible también porque ha sido un personaje que se ha dedicado de lleno a la política y que bueno, como persona humana que es también habrá cometido sus errores, pero que nosotros no estamos para juzgar, nosotros estamos para valorar lo poquito o lo mucho que puedan hacer y poderle dar la oportunidad a personas así como Mario, ¿no? Para mí ha sido un personaje muy importante y debería seguir ahí. Bueno, esta es la opinión de los vecinos, de las vecinas de Fuerteventura sobre el paso que ha dejado Mario Cabrera en una legislatura en la que además ha habido alternancia política. ¿Qué papel han jugado los pactos y especialmente el papel de Coalición Canaria en la isla, Mario? Bueno, los pactos en esta legislatura vienen, vistos los resultados electorales, después de una campaña muy dura donde se unieron tanto el Partido Socialista como Podemos de una forma especial, junto con Nueva Canaria también en muchas de las islas, para desplazar a Coalición Canaria en una campaña conjunta casi. Una vez que los resultados electorales salen y en islas como Fuerteventura Coalición Canaria sigue ganando, seguimos manteniendo la hegemonía en el gobierno insular, bueno, pues al final llegan pactos que bueno, fueron a los 17 días de estar gobernando con un equipo de hombres y mujeres jóvenes, con una presidenta como Lola García al frente, sin más argumentos sino echar a Coalición Canaria. Evidentemente nos vamos a la oposición, hacemos nuestro trabajo de la oposición, llega la pandemia, somos el primer grupo en la oposición que pone un plan, que es el plan Reactiva,
sobre la mesa para colaborar con el Gobierno en una situación nueva para todos, y por nuestra experiencia de Gobierno creíamos que podíamos aportar mucho, no se nos hizo mucho caso, y viendo que la deriva que llevaba el Gobierno insular de una forma especial, de seguir metiendo dinero en los bancos, de poca gestión, de poca atención a la ciudadanía, de dejadez quizás en las propias, en muchas de las consejerías y demás, bueno, pues yo creo que eso fue lo que hizo que reventara el propio grupo. O sea, cuando hay una moción, el mérito no es de quien la presenta, sino de quien te permite presentar la moción. Es de alguien siempre que está dentro en el Gobierno que se siente descontento. Bueno, y eso nos ha llevado a presentar una moción. Hace apenas 100 días que estamos gobernando, el cambio se ve, no es fácil en 100 días, pero te lo comenta la gente, lo comentan los trabajadores, se ve un dinamismo diferente en el Gobierno insular, y esperemos poder estar a la altura y en estos 2 años demostrar a la ciudadanía que gobernamos de otra manera, sobre todo escuchando y con mucha humildad y con los pies en el suelo. Y termino. En esos pactos fue totalmente inviable la suma entre Partido Socialista y Coalición Canaria, a pesar de las diferentes combinaciones, ¿no? Teníamos un pacto con el Partido Socialista, yo pacté con el Partido Socialista en el 2003 cuando era prácticamente imposible. En aquel momento todavía estaba más cerca las heridas de una parte del Partido Socialista, se había configurado con cargos de Asamblea Majorera Coalición Canaria. Pero en aquel momento hacía falta de estabilidad y nosotros tenemos claro cuál es nuestra responsabilidad. Ese era el mejor pacto que creíamos. Lo teníamos en esta legislatura, lo mantuvimos la anterior, pero es el Partido Socialista quien rompe de forma unilateral pues un entendimiento que estaba dando frutos a la isla y que además tampoco le iba tan mal al Partido Socialista, porque había pasado de 4 consejeros a tener 6, 7 consejeros. A nosotros también nos había permitido seguir manteniendo, pero bueno, el Partido Socialista que decide ir a por Coalición Canaria. No contentos con el tema del Cabildo, que es legítimo, en un municipio como Pájara, que habíamos casi duplicado nuestros votos, pues intentan también desplazarnos. En un municipio como La Oliva, que habíamos duplicado los votos y que éramos la primera fuerza, pues ya en un alarde de soberbia y de arrogancia vienen a por Coalición Canaria. Claro, nosotros tenemos que velar por los resultados en las urnas, que es lo que la ciudadanía al final ha dicho. Queremos que Coalición tenga lo que tiene. Y bueno, ahí lo que hicimos fue el mandato que tenemos el partido: dialogar, hablar mucho, olvidarnos de problemas pasados, olvidarnos de rencillas que podamos tener y orientar el objetivo. En un momento complicado, difícil para la isla, no era momento para estar pensando en ocupar la silla en un primero o en un segundo lugar, sino para entrar a gobernar. Estamos convencidos que somos capaces de hacerlo mucho mejor, porque cuando llegamos a las instituciones no llegamos con intereses privados, llegamos a volcarnos, a trabajar por la gente y a demostrarle a la gente que estamos cercanos, demostrándoselo día a día, dando respuestas. Bueno, y hasta ahora mismo en Pájara y Cabildo, donde hemos conseguido dar ese cambio, creemos que así lo está entendiendo la ciudadanía. Mónica. Sí, continuando con el entorno político, en el seno de Coalición Canaria, a nivel regional, en la nacional, usted siempre su voz ha destacado por ser defensor de políticas de izquierda, quizás frente a otras islas, como quizás Tenerife, en la que se defiende políticas más vinculadas a la derecha. Me refiero a políticas medioambientales, sociales y demás. 2 preguntas. Una, ¿sigue usted vinculado a ese nacionalismo de izquierda? Y 2, en el seno de Coalición Canaria, en la nacional de Coalición Canaria, ¿qué se respira más? ¿Qué ámbito se respira más? ¿De izquierda o de derecha? Yo no creo que sea un tema ni de derecha ni de izquierda, es un tema de entender Canarias como nosotros lo entendemos, y esa es una cuna que tenemos políticamente hablando desde Asamblea Majorera. Asamblea Majorera en nuestros estatutos dice que es un partido nacionalista y progresista, y eso es lo que hoy defendemos nosotros, no solo como asamblearios que seguimos siendo, sino dentro de Coalición Canaria en el ámbito nacional. Es más, en el último Congreso Nacional de Coalición Canaria lo hemos convertido un poquito más en un partido más asambleario, es decir, la estructura no es piramidal, es una estructura más transversal, donde las secretarías insulares tienen el mismo peso que la Secretaría Nacional y donde nos obliga a entendernos para que una isla no esté por arriba de otra. Por tanto, seguimos defendiendo lo mismo, yo me sigo sintiendo motivado y con ganas a trabajar con los mismos principios, por una sociedad que avance en lo social de una forma especial y con un modelo de territorio respetuoso con el territorio y con nosotros mismos.
Y eso lo llevamos allí, en ayuntamientos, cabildo, parlamento, donde estemos, y lo defendemos también dentro del partido. Por tanto, seguimos siendo un partido nacionalista que su objetivo principal no es la derecha ni la izquierda, sino Canarias. Cosa que hoy se echan falta incluso de algunos otros partidos que se llaman nacionalistas y que han dejado Canarias a un lado para irse al discurso de izquierda y derecha, ¿no? En Coalición Canaria, mira, en Coalición Canaria yo creo que se ha avanzado muchísimo. Es verdad que siempre cuando entramos y configuramos Coalición Canaria se decía que la parte más de derecha era ATI. ATI ya no existe. Sin embargo, Asamblea Majorera sigue vivo porque la hemos mantenido viva y queremos extender su forma de llevar la política. Yo entiendo que hoy un grupo de 20 diputados y diputadas que tenemos, las políticas que defienden son las políticas de la gente. Las políticas se pueden calificar de derecha y de izquierda. Yo creo que se pueden calificar de realistas y por tanto de que son posibles materializar. Progresistas sin lugar a dudas y defendiendo Canarias desde cómo nosotros entendemos Canarias, no de arriba hacia abajo, sino desde cada una de las islas. Seguimos en el mismo esquema que hace 43 años. Tero Brito. Bueno, pues volviendo al tema inicial de las políticas de pactos, todavía está todo abierto porque, por cierto, dejó usted atrás al Ayuntamiento de Tuineje, donde también hubo cambio político. No sé si es porque eso está en el aire ahora, que bueno, si se exige al PP que cumpla el acuerdo que firmaron en su día, pero bueno, lo que hay es una sensación de inseguridad política, que si mañana puede saltar Puerto, que si puede saltar Pájara, que si puede, La Oliva puede retornar también a otros derroteros de gobierno, incluso le ponen a usted en cuestión, no a usted, al partido, a Coalición Canaria, pues la continuidad de Sergio Lloret hasta el final de la legislatura en el Cabildo, ¿no? Bien, Pero vamos se respira inestabilidad por donde quiera que uno comente, hable y escuche, ¿no? Bueno, yo creo que hasta ahora lo que hemos intentado dar es estabilidad donde estamos. La inestabilidad se genera casi desde un primer momento presentando mociones, por eso nombraba a Cabildo y Pájara, porque es donde ganamos las elecciones, duplicamos en votos en el caso de Pájara. Evidentemente también ganamos y sacamos más votos en Tuineje, somos primera fuerza en Tuineje y también se nos desplazó desde un primer momento, ¿no? En Tuineje es cierto que hay un compromiso con el Partido Popular de llegar a acuerdos y será el Partido Popular quien tendrá que dar respuesta. Nosotros cuando firmamos algo lo cumplimos y sabemos la autoridad que tenemos dentro del partido para firmar. Yo no sé si el PP ha firmado algo que no es capaz de materializar, estoy convencido que sí, y ese es otro camino. ¿Eso genera inestabilidad? Yo creo que no. O sea, yo creo que en Pájara era un clamor en la calle ya, porque es que los concejales no iban. No es que no iban al ayuntamiento, es que no iban ni al municipio, vivían fuera del municipio. Lo del cabildo, que contar que no hayamos vivido. O sea, era un cabildo desnortado, sin rumbo, sin un presidente que supiese marcar cada una de las áreas. Y en Puerto Rosario lo lamentable es no poder decir, oye, tenemos una alternativa para el cambio. Eso es lo lamentable, porque es lo que te pide la ciudadanía, es lo que te piden los trabajadores. No se puede gobernar con soberbia, no se puede gobernar distorsionando la realidad de los trabajadores, coaccionando en el trabajo. No es posible la imagen que se está dando de la capital de la isla, de un alcalde que no está ausente. Es un alcalde de Facebook, de unas concejales y concejalas que, bueno, miremos los periódicos recientes, o sea, las acusaciones que hay son gravísimas, manejándolo como si fuera una finca particular. Pero ¿y qué gestionáis en Puerto Rosario? La capital de la isla, donde tenemos el 40% de la población, con una crisis, con una pandemia impresionante. Todas las iniciativas que desde Coalición Canaria se le han puesto sobre la mesa, como hemos puesto en el Parlamento, en el Cabildo, es que no quieren ni escucharlas. Es que no quieren ni escucharlo. Por tanto, yo no creo que nosotros entendemos que la población no está preocupada por la inestabilidad. La población, concretamente Puerto Rosario, lo que está preocupada es porque no seamos capaces de dar una alternativa al gobierno actual. Y es verdad, no tenemos números para ello. Recibimos
Fue un municipio donde los resultados electorales no fueron buenos para nosotros, veníamos de una división interna importante donde muchos de nuestros candidatos hicieron campaña para otro partido y bueno, mantuvimos lo que es nuestro electorado base. A partir de ahí ahora lo que nos toca es crecer. Si podemos lo haremos desde el gobierno y nosotros nos brindamos a mejorar el gobierno de Puerto Rosario, lo he dicho públicamente y lo digo hoy, y si no lo seguiremos haciendo desde la oposición. ¿No se descarta que haya de aquí a 2023 otros cambios en las administraciones, o sea, nuevos cambios en las administraciones públicas de Fuerteventura? Yo creo que Pájara y Cabildo están funcionando bien. En Tuineje depende de que el Partido Popular materialice el acuerdo alcanzado, y en Puerto Rosario sí que no hay acuerdo, pero sí que es un deseo, no solo de Coalición Canaria, sino de gran parte de la ciudadanía. Pero eso yo entiendo que no es crear inestabilidad, es darle rumbo a un ayuntamiento que va a la deriva. Bueno, si hablamos de inestabilidad, Mario, lo hemos vivido estos últimos días con respecto a algunas declaraciones, concretamente del señor alcalde Matías Peña, por parte de Antigua, que visibilizaba una unión con Nueva Canarias. Román Rodríguez se trasladaba hasta la isla, se trasladaba hasta el municipio, una unión que llegaba inmediatamente después de que Mario Cabrera pidiera a través de una carta el cese de uno de sus concejales nacionalistas, del señor Galván. Si le parece, escuchamos las declaraciones de Matías Peña. Buenas tardes, hoy hemos firmado un acuerdo, yo creo que muy importante para el nacionalismo en la isla de Fuerteventura, un acuerdo que llevamos desde el 2019 trabajando Alporán y Nueva Canarias, donde concurrimos al Senado y al Congreso en el 2019 juntos con Coalición Canaria. Después pues Coalición Canaria no siguió avanzando en estos acuerdos, sino Nueva Canarias y Alporán, y ese es el fruto después de 2 años de hoy la firma que hemos hecho aquí en el Casino de Antigua. Alporán se siente muy contento con este acuerdo, Alporán quiere cumplir el acuerdo porque cree un acuerdo de futuro, un acuerdo para el bien de la isla de Fuerteventura y de Canarias. Siempre lo he repetido, siempre he luchado por la unidad del nacionalismo, y quiero agradecer a Alporán, a todos los militantes de Alporán, en esa asamblea que tuvimos el pasado viernes, donde todos estaban de acuerdo desde el 2019, el acuerdo con Nueva Canarias, y hoy se ve reflejado aquí en el casino con la gente que vino, con el arrope que tuvo Alporán de sus vecinos para este acuerdo. Yo solo quiero decir una cosa, venimos a trabajar por el futuro de la isla de Fuerteventura, y también invito a todas esas personas que sean útiles para el proyecto Nueva Canarias Alporán que se sumen a este proyecto. Aquí no venimos a ofrecer sillones, venimos a ofrecer un proyecto de futuro, un proyecto para la isla de Fuerteventura y para Canarias. Muchas gracias. Pues por ahora hemos tenido momentos críticos y se están recuperando los contactos. Cierto es que yo no puedo estar en todos por las tareas gubernamentales. Hemos asistido a 1 año y medio terrorífico. Yo llevo mucho tiempo en esta actividad y nunca tanta agenda comprometida como la de ahora, pero nuestra voluntad es abrir las puertas, que estemos de acuerdo, que la gente no venga a buscar cargos, que venga a construir una Canarias mejor. Y yo creo que falta gente en el espacio del nacionalismo. No voy a decir nombres, pero hay gente muy importante. Marcial Morales, por ejemplo. Hombre, sería deseable. Desde luego estamos hablando de gente de aquí, gente con historia, con compromiso, con capacidad, que se tiene que sumar. Bueno, estamos en un escenario muy distinto a ese 2019, donde Alternativa por Antigua, Coalición Canarias, Nueva Canarias estaban unidos para comenzar una legislatura que ha tenido algunos tropiezos a lo largo de estos últimos meses. ¿Cómo es el momento en el que ustedes le piden a un alcalde que por favor cese a uno de sus miembros, y cómo valora esta unión? Bien, lo primero es, nosotros firmamos un pacto en Antigua con Alporán, Coalición Canaria Alporán, y Alporán firma con otras fuerzas políticas para configurar una mayoría. Nosotros tenemos un problema interno con un concejal que se indisciplina, que no cumple con su trabajo, que no cumple con las áreas, que el propio alcalde nos traslada su malestar, porque es un concejal que llevaba Hacienda y no fue ni al presupuesto, ni al pleno de los presupuestos. El alcalde nos decía que lo iba a cesar. Bueno, hablamos en varias ocasiones y no fue posible orientar a ese concejal en la responsabilidad que se nos supone que debemos tener todos los cargos públicos.
Bien, le pedimos distintas mesas de seguimiento del pacto al señor alcalde, que no se convocaron, porque a eso hubo que añadir que esas áreas no solo no las mantiene Coalición Canaria, sino que áreas que llevaba la compañera Nairobi se le desautoriza constantemente a través de decretos, o áreas que llevaba Coalición Canaria como empleo se le trasladan a concejales de Ciudadanos. Claro, cuando tú tienes un pacto y pides la mesa de seguimiento del pacto, tiene que haber un respeto a las dos fuerzas políticas. Evidentemente, don Matías Peña no quiso entenderlo, y nosotros no estamos en las instituciones por estar y por ganar un sueldo, estamos porque queremos gobernar y queremos hacer las cosas bien hechas. A partir de ahí, el Consejo Político Local de Antigua toma una decisión que lo plantea la propia concejal en Nairobi Mesa, y bueno, pues decidimos salir del grupo de gobierno, simplemente para poder trabajar por el municipio de Antigua desde la oposición, porque dentro simplemente estábamos para cobrar el sueldo. A partir de ahora será el señor Matías Peña que tenga que dar respuesta del trabajo que hagan sus concejales. Y con respecto a la unidad nacionalista, yo no soy de pregonar mucho la unidad nacionalista, pero la he defendido siempre, y creo que la unidad nacionalista no hay que sacar titulares, lo que hay es que practicarla, ¿no? Y en Fuerteventura, si alguien ha practicado la unidad nacionalista desde hace 43 años y ahora reciente, pues de las mociones que estamos hablando somos nosotros. Más pleitos que los que yo como secretario, como presidente, como consejero he tenido con personas como Sergio, con Manolín Travieso y demás, no creo que los hayan tenido nadie. Pero eso han sido pleitos en la política, en lo normal. Ahora, cuando hace falta sumar fuerza porque creemos que el interés de la isla está ahí, esas cosas se apartan a un lado. Lo que no hacemos nosotros es presentar una moción, si estamos por la unidad nacionalista, a una candidata como Lola García, que era la presidenta del Cabildo, y es con el apoyo del único consejero de Nueva Canaria quien la echa a la oposición. Por tanto, de unidad nacionalista Nueva Canaria puede hablar muy poco aquí, y don Matías Peña desde luego no puede hablar absolutamente nada, porque lo que ha hecho es romper esa unidad nacionalista que tenía en Antigua. ¿Eso quiere decir que están las puertas cerradas? En absoluto. Las puertas a los partidos nunca se deben cerrar. Otra cosa es que las personas tengamos que cambiar, o que haya que hacer cambiar de pensamiento a algunas de las personas. Que la unidad nacionalista es necesaria, lo sigo defendiendo. Pero bien, la unidad nacionalista es necesaria sumando nacionalistas, no gente que se apunta al carro del nacionalismo porque ahora con esto puedo sumar. Y bueno, yo creo que ahí nos queda un trabajo intenso que seguir haciendo. Coalición Canaria sigue avanzando, Nueva Canaria está en una situación de debilidad política, de los diputados que tenía, pues ya se ha quedado casi con menos que Podemos, ha perdido, cada legislatura pierde un diputado, perdió la de Lanzarote la legislatura pasada, acaba de perder la de Fuerteventura, y al final Nueva Canaria se ha quedado como un partido de ámbito insular en Gran Canaria, nada más, no tiene más representación en el resto de Canarias, y bueno, y ahí es donde le seguimos tendiendo la mano para avanzar. Que Nueva Canaria quiere llegar a Fuerteventura, ya se lo dijo una vez Alejandro Jorge, digo, no le gustó mucho, a lo mejor lo expliqué mal, voy a ver si lo explico mejor ahora. No se puede ir recogiendo lo que los demás dejan, ¿no? Porque entonces ese trabajo es parecido al que hace Fomento, ¿no? Por eso le decía, bueno, yo creo que los partidos tienen que nacer con gente que tiene inquietudes, que quieren participar porque se sienten nacionalistas y se pueden sentir más cómodos en un lado y en otro. De unidad, nosotros, vuelvo a poner ejemplos porque lo practicamos, 4 meses después de haber perdido el Cabildo de Fuerteventura con el apoyo de Nueva Canaria, firmando con partidos de carácter estatal, nosotros, con los votos de Fuerteventura, pusimos a Pedro Quevedo en el Congreso de los Diputados, porque tenemos claro que es importante estar en Madrid con acento canario, con voz canaria y con independencia de cualquier otro partido estatalista. ¿Eso lo ha hecho otro partido nacionalista? No, pero tampoco por eso vamos a cerrarle las puertas. Lo que digo es que ejemplos no vamos a aceptar, lecciones no vamos a aceptar de nadie, porque hasta ahora las hemos dado nosotros, abiertos sí a avanzar conjuntamente, pero bueno, ojalá la unidad se dé, pero durante toda una legislatura, no cuando llegue el momento para ver si suma. Mónica. Cambiando de tercio, también, pero dentro de lo que es Coalición Canaria, pues le voy a leer literalmente el titular de una nota de prensa que han mandado diciendo que Coalición Canaria Fuerteventura exige al Gobierno de Canarias que pare la propuesta del Cabildo de Gran Canaria para instalar parques eólicos marinos al sur de Jandía. Es una noticia de esta semana que viene con cola de semanas atrás, y lo que yo quiero preguntarle es, nos estamos enfrentando a una nueva injerencia de, en este caso, 2 administraciones,
una con carácter insular, otra con carácter regional, sobre el designio de Fuerteventura? Mire, mi abuelo Saturnino, en paz descanse, cuando iba a ver a su hijo a Gran Canaria decía voy a Canarias en plural, en singular, a Canarias, porque era el concepto que tenían, Canarias era aquello, nosotros éramos otra cosa. Y desgraciadamente todavía hay políticos en estos momentos que piensan que Canarias empieza y acaba en Gran Canaria y Tenerife, y contra eso hay que rebelarse constantemente. La postura del señor Morales es... Si no fuera que lo conozco diría que es que le dio una solajera, ¿no? Porque es indignante. O sea, me impactan en mi isla y entonces los voy a poner en el banquete ahí al lado de la Punta de Jandía, que ahí no vive nadie. Oiga, pero de verdad el gobierno de Canarias, y ya no me indigna el señor Morales, hemos presentado ya preguntas en el Parlamento de Canarias que se nos facilite la documentación a ver si el gobierno de Canarias ha hecho alegaciones a ese plan que está haciendo el Ministerio. ¿O es verdad que el gobierno de Canarias está avalando las teorías de Nueva Canarias en el Cabildo de Gran Canaria del señor Antonio Morales? Lo que pretende el señor Antonio Morales es, los molinos me generan mucho impacto, estamos hablando de parques offshore, de molinos en el mar que son más rentables, muchas más horas de más velocidad, más horas de producción de energía, y bueno, los quiero alejados de Gran Canaria, pero eso no es nuevo. Esa lucha es la que dimos hace muchos años cuando dijimos que no las prospecciones petrolíferas, las empezamos en Fuerteventura y Lanzarote, las cuadrículas nos afectaban a nosotros. Las dimos cuando las torres de red eléctrica, las torres de red eléctrica no son para Fuerteventura. Es porque hay que unir el gran proyecto de Gira-Soria y hay que distribuir la energía fotovoltaica o eólica que en nuestro territorio se puede instalar. Pero es que ya es de un descaro que todas esas cosas hay que lucharlas, ¿no? Lo lamentable de aquí no es que lo diga Antonio Morales, lo lamentable es que un gobierno de Canarias lo está permitiendo. Y lo está permitiendo porque tiene un concepto de la Canarias de mi abuelo. No de la Canarias de 8 islas, sino de la Canarias de mi abuelo. Este es el primer gobierno después de 26 años que no hay ningún consejero ni consejera de Fuerteventura. ¿Eso cómo se explica? Un viceconsejero que se lo llevaron para buscarle un puesto ahí y solucionarle un problema. Pero un consejero o consejera que está cada lunes en el Consejo de Gobierno no lo tiene. Eso no pasaba con Coalición Canaria. Por tanto, contra eso hay que estar siempre atentos, porque contra eso es un sentimiento que algunos lo llevan en los genes y tendremos que luchar. En las actas de la Mancomunidad de Cabildo, que está en las actas de los Cabildos de Gran Canaria actualmente, había una advertencia que ojito con que Fuerteventura faltara hasta el sur, que no podía pasar el asfalto de Tarajalejo hacia abajo. Eso no fue hace 5 siglos, eso fue hace apenas 38, 40 años. Porque podíamos competir con Maspalomas. Esa miopía política sigue estando en las grandes burguesías de Canarias, ubicadas en Gran Canaria y Tenerife, y hay quien se alimenta de ello. Por tanto, esto no es una lucha de que pongan un molino más, un molino menos, de que nos destrocen el banquete, que nuestros profesionales fueron los primeros en llamarme. Yo me enteré no por la prensa, sino por la cofradía de pescadores de Gran Tarajal, que su presidente me llamó. Claro, es que ignoran que aquella es una zona de pesca impresionante, que además estamos dentro de un lic marino que hemos protegido por el valor que tiene. Le da igual, eso lo ponemos ahí, que bueno, ya veremos cómo lo colocamos. Quiero saber qué es lo que va a hacer el gobierno de Canarias, que es un gobierno muy sumiso, y quiero saber qué es lo que va a hacer el gobierno de Madrid. Desde luego no lo vamos a permitir. No solo con la eólica maremotriz, sino en general, ¿no? Con el resto de los molinos. Pero después de la publicidad, por favor, Mario, volvemos inmediatamente. Continuamos en el debate de Mírame Televisión esta semana con las preguntas de los compañeros periodistas a Mario Cabrera, secretario general de Coalición Canaria y diputado regional. Se incorpora también en esta segunda parte Antonio Cabrera, el director de la provincia en Fuerteventura. Bienvenido, compañero. Bienvenido, bien hallado, gracias. Y continuamos en el turno. Estábamos hablando de esa noticia en la que Fuerteventura también, bueno, pues han saltado todas las alarmas con respecto a la intención de la isla de Gran Canaria o de su gobierno a implantar las renovables maremotrices aquí en Fuerteventura, concretamente en la zona sur. Tero. De su gobierno, no sé si es un planteamiento del presidente del Cabildo de Gran Canaria, pero bueno, al hilo del tema del banquete, de situar ahí pues X cantidad de molinos de la energía renovable, ¿ustedes tienen pensado llevar a cabo algún tipo de iniciativa en el Parlamento de Canarias para, bueno, intentar parar esa iniciativa? Y si cree usted en la posibilidad de que los diputados de Fuerteventura, al margen de ideologías, sean capaces de unirse
en la defensa del banquete de Jandía. Bien, como comentábamos antes, efectivamente, nos enteramos, este es un tema que está en proceso, que saca el propio Ministerio de Transición Ecológica, en coordinación con el Gobierno de Canarias, a través de la misma consejería, y lo primero que hemos hecho es dos iniciativas: solicitar la documentación y hacer una pregunta de cuál va a ser la posición del Gobierno de Canarias frente a la propuesta que sale del Cabildo de Gran Canaria. Yo espero que no haga falta ni que los diputados de Fuerteventura nos tengamos que unir, porque espero que eso se pare donde se tiene que parar, que es antes de llegar al Parlamento de Canarias, y es en el Gobierno de Canarias a la hora de trasladar ese plan al Ministerio. Y digo que espero que no llegue al Parlamento porque, aunque hemos cuestionado, o yo he cuestionado, que este Gobierno de Canarias sea un gobierno de toda Canarias, porque sigue sin tener a nadie en ese Consejo de Gobierno de Fuerteventura, es la primera vez que pasa después de casi 30 años, y espero que cuando este debate surja, que va a surgir en el Parlamento porque hemos llevado esa pregunta, esa iniciativa, espero que tengamos ahí la unanimidad para decir que no. Esas decisiones no se toman porque al Cabildo de Gran Canaria le moleste en su paisaje o le moleste en la orilla de su isla. Esas decisiones se tienen que tomar en el ámbito de Canarias, respetándonos todos. Y el banquete hoy está dentro de un link marino, es una zona de pesca importante, y ya diremos los majoreros si queremos hacer algo allí o queremos seguir protegiéndolo. Hasta ahora lo que hemos dicho es que hay que protegerlo por el alto valor natural que tiene. Antonio. Yo quisiera hacer una pregunta respecto a las declaraciones que hizo hace poco Casimiro Curbelo con respecto a sus apetencias de llegar a ser presidente del Gobierno de Canarias y generando dudas respecto a la gestión del actual gobierno canario. Bueno, Casimiro tiene bastante experiencia y sabe cómo generar opinión. Yo entiendo que esas declaraciones vienen porque Casimiro se ha quedado desplazado en el debate en estos momentos. El debate en estos momentos es la defensa del fuero de Canarias con todo lo que ha sido el tema del REF, el régimen económico fiscal en Madrid. Casimiro ha estado de convidado de piedra en ese gobierno, no ha participado. Él achaca a Román, que Román se ha entregado al final a la suma del gobierno socialista, no manteniendo la misma firmeza que hemos mantenido Coalición Canaria desde el primer momento. Por recordar a quienes nos pueden escuchar, este tema surge porque Fernando Clavijo en el Senado hace la pregunta, lo denuncia, estuvimos una semana sufriendo que éramos unos mentirosos, unos alarmistas. Al final el propio Parlamento de Canarias tiene que decir lo que venía diciendo Coalición Canaria, decirle al gobierno del Estado que eso no se puede aceptar. Pero a partir de ahí, cuando hemos decidido dar un paso más, que es ir al Tribunal Constitucional, Román pliega armas y se pone al lado de Ángel Víctor Torres. Claro, la debilidad de Román dentro del Gobierno de Canarias es manifiesta. De los diputados que tenía ya tiene uno menos. De la forma en que el PSOE está absorbiendo a Nueva Canarias en Gran Canaria, es un problema que deja a Román en mucha debilidad. Casimiro Curbelo en este debate que ha desaparecido porque su consejera dentro del gobierno no marca esa política y Casimiro en el Parlamento no le quedó más remedio que plegarse a lo que Román y Ángel Víctor Torres habían pactado. Por tanto, saca ese anuncio. Yo creo que esos son fuegos de artificio, le aseguro que son fuegos de artificio, porque desde luego Coalición Canaria no está por mociones de censura en estos momentos, no por poner a un presidente del Gobierno de Canarias que sea de La Gomera, en eso no tendríamos problemas en entendernos, pero luego ahora no vamos a participar en mociones de censura. Y eso tiene mucho más que ver con ese problema de Casimiro quedarse descolocado, también con el problema interno. Noemí salió 2 días más tarde anunciando también que se iba del gobierno. Este gobierno lleva roto hace tiempo, lleva sin funcionar, sin gestionar durante mucho tiempo, claro, y ahora quieren ver que sea Ángel Víctor Torres quien asuma la responsabilidad, que para eso es el presidente. Con respecto al Parlamento, nombraba ese pleno monográfico sobre el REF. Yo quiero preguntarle si sirve para algo celebrar plenos de ese estilo, o si sirve para algo reivindicar que no se modifique el REF, el régimen económico y fiscal de Canarias, si sirve de algo porque al fin y al cabo realmente después en Madrid toman una decisión que a lo mejor no tiene nada que ver con la que se aprueba de forma unánime en Canarias.
Bueno, siempre sirve, o sea, nosotros ahí no estamos defendiendo una iniciativa más, estamos defendiendo lo que es nuestro fuero, lo que son nuestros derechos. Por tanto, no puede venir un gobierno centralista, en este caso es el Partido Socialista, a modificar un tema porque quiere beneficiar a otras comunidades o quiere beneficiar más la industria audiovisual en territorio peninsular frente al auge que está cogiendo Canarias en general. Por tanto, sí es importante debatir esto en el Parlamento. Si no lo llegamos a propiciar un pleno extraordinario, el Partido Socialista no se moja. El Partido Socialista al final terminó negociando, don Ángel Víctor Torres, un tema de subida de 4 o 5 millones de euros más. Y hemos dicho, no se trata de más dinero, que también viene bien, se trata de mantener lo que dice la ley, el diferencial fiscal que marca la península con Canarias, ese 80%. Y por poner un ejemplo, ya que ustedes me lo permiten, porque hablamos del REF y la gente dice, bueno, esto es para las grandes empresas. No, el REF aquí, en este caso audiovisual, le ha permitido a empresitas muy pequeñas, desde el que tiene un tractor, una cuba, una costurera, un tema de catering, un tema de taxi, coche de alquiler, hasta carpintería, cualquier acción, a tener beneficios, a poder contratar gente para los rodajes de películas que hemos hecho. ¿Por qué surge esto ahora? ¿Y por qué el Partido Socialista en Canarias es capaz de agacharle la cabeza y decirle que sí a Madrid? Porque el interés de Madrid es muchísimo en esta historia. Las comunidades que más están creciendo en el tema de rodajes de películas en los últimos años es Canarias, junto con Madrid y Cataluña. Canarias ha adelantado en estos últimos años Andalucía y País Vasco. Claro, quien está llevando hoy la Film Commission de España es el que llevaba la Film Commission de Andalucía hasta el otro día, del Partido Socialista. Con quien más compite Canarias, por temas de horas de luz, de paisaje, de similitudes, es con Andalucía. No tiene más explicación. El gobierno de España quiere proteger antes a Andalucía en perjuicio de Canarias. Y eso no son 4 o 5 millones de euros más. Eso es que las grandes productoras mirarán y dirán, oiga, si la diferencia de fiscal es mínima, prefiero estar en la península porque tengo menos problemas de conexión, de conectividad, tengo más ofertas de empresas de atrezo, hay 20.000 oportunidades más. Por eso es el diferencial fiscal, para beneficiarnos un poco más. Y eso es lo que no hace el gobierno este de Canarias, un gobierno débil, sumiso, un gobierno que acata todo lo que le digan desde Madrid. Tema del REF, tema de inmigración, tema de crisis, etcétera, etcétera. ¿Pero? Bueno, hay una serie de cuestiones que están todavía ahí pendientes, señor Cabrera, no de esta etapa ahora, también de la etapa anterior, del gobierno ahora el gobierno del PSOE, antes el gobierno de coalición, como es por ejemplo la Ciudad de la Justicia, que da pena cómo están repartidos los juzgados aquí en Puerto, no tienen espacio, no tienen condiciones de modernidad, nada, todo obsoleto. Y hay otras carencias, por ejemplo en el hospital, que si el tema de oncología, que si el Centro de Referencia Sanitaria del Sur, temas de cuestiones de educación, siempre todo está a medias y nada se concreta. Con el Palacio, la Ciudad de la Justicia, yo creo que se ha cometido un error y lo digo abiertamente porque a mí me tocó estando de presidente del Cabildo. Cuando se pidió suelo para ir a hacer ese Palacio de Justicia, nosotros desde el Cabildo pusimos una parcela aquí al lado, en la Juan de Betancourt, justo por debajo del edificio de Agricultura del Cabildo. Creemos que esa es la futura zona institucional de la isla y creemos que además ayudaría al propio ciudadano, es una zona fácil de aparcamiento, de hacer parking y demás. El ayuntamiento desde el primer momento quiso meterse en la zona de los militares y el Ministerio de Defensa ha ido a especular con el suelo, pero literalmente a especular con el suelo. Y por eso hoy, entre otras cosas, ese tema se ha venido abajo. La legislatura pasada lo que hizo, y estaba el compañero Barragán, de consejero de Justicia, fue sacar el proyecto, nosotros hicimos una enmienda y pusimos 500.000 euros para esa redacción y adjudicar la obra. Hasta ahí todo perfecto. Lo que pasa es que luego se intentó hacer una permuta de suelo con la DISA por medio y en los tribunales estamos, pero sin Palacio de Justicia. Ese es uno de los grandes problemas. Con el tema de sanidad, quienes decían que venían a apostar por la sanidad pública y que tenían las fórmulas mágicas para resolverlo, vemos lo que están haciendo en el hospital. Han conseguido lo que nosotros no hemos conseguido, eso es cierto. Poner a todos los sindicatos de acuerdo para ir en contra de las políticas que están haciendo. La forma en que tienen de contratar, la forma en que tienen de no primar a los profesionales se nos están yendo o vetan a otros profesionales y la forma en que tienen de parar obras que ya venían.
El tema del búnker no lo voy a explicar, creo que lo conoce toda la isla, estaba más que adjudicada la obra. Logramos poner el dinero del equipamiento, se perdió el dinero del equipamiento del año pasado y se perderá el del equipamiento de este ejercicio. Han venido ya 2 consejeros distintos de este gobierno socialista a anunciarlo, no lo han hecho. En el tema del búnker viene también el tema de psiquiatría, que es una demanda igual de importante, exactamente igual. Pero es que si seguimos con el tema de hemodinámica, vienen a anunciar la apertura cuando está adjudicado hace 2 años. El CAI del Sur está el estudio hecho desde la legislatura pasada, no han hecho absolutamente nada. Pero algo más grave, el Centro de Salud 2 de Corralejo, el otro día preguntaba a la compañera Nereida, ese suelo lo puso a disposición Isaí Blanco siendo alcalde de Coalición Canaria, a disposición de la Consejería. No han encargado ni el plan funcional, que es lo básico para luego encargar la redacción. Es decir, en 2 años no solo es que no hayan hecho nada, es que no han materializado, no han ejecutado los dineros que estaban nominados, ni han avanzado con los proyectos que les dejamos en marcha nosotros. Por tanto, un bluff. El Partido Socialista son muy buenos en la oposición y Podemos, pero cuando llegan al gobierno no saben gestionar o se dedican a otras cosas. Y aquí quería hacer una pregunta, Mario. Tal y como decía el compañero Tero Brito, son muchos años de carencia de infraestructuras sanitarias, educativas, terminará la legislatura y efectivamente esa ilusión con la que vivían los habitantes del sur de poder tener un centro se va a quedar de momento en nada. ¿Qué papel juega el centralismo autonómico? Gobierne quien gobierne, que ningunea a las islas que no son capitalinas, a las que no nos concede, pues partiendo de los mismos impuestos, las mismas infraestructuras o los mismos derechos. Pues el ejemplo está claro, Nuria. El ejemplo, por seguir con el tema que estamos hablando, ¿recuerdan cuando salieron 15.000 personas en la isla de Fuerteventura reivindicando el tema de sanidad y como tema de estrella principal era el búnker? El señor Morera del Partido Socialista, que en esa legislatura, la pasada, gobernaba Coalición Canaria con el Partido Socialista y sanidad lo llevaba al PSOE, el señor Morera dijo en sede parlamentaria que eso era un disparate, que quienes decían eso eran unos auténticos desconocedores de la importancia y de la demanda de lo que es un búnker y de los oncólogos que eso lleva, y que por tanto sus palabras textuales fueron: hacer un búnker en Fuerteventura sería como el aeropuerto de Castellón. Esas fueron las palabras que están en las actas. Eso es lo que pensaba el Partido Socialista. No hubo nadie del Partido Socialista que le dijera a ese señor que rectificara y pidiera disculpas. El búnker hoy está hecho porque Fernando Clavijo, estando de presidente, y la presión que hicimos de aquí. Es verdad que en nuestro programa electoral no estaba el búnker de ningún partido, pero basta que lo haya pedido la gente, dijimos, oye, esta es la prioridad nuestra ahora porque es a quien nos debemos. Gracias a eso se construyó. Ahora que llevan 2 años, que ya la obra está hecha, lo que han tenido que hacer es licitar los 450.000 euros que dejamos nosotros para el equipamiento. No lo han hecho y vamos por el 2.º año. Con el CAE del Sur nosotros dejamos el estudio funcional hecho, que estaba el debate si iba en Gran Tarajal, iba en La Lajita, iba en Costa Calma. Lo que dicen los profesionales es que la ubicación perfecta es La Lajita. Bueno, pues Miguel Ángel Carafiña, en su momento de alcalde, puso el suelo de La Lajita a disposición. Hará como 20 días estuvo de nuevo la empresa, el Servicio Canario de Salud, viendo ese suelo. Están barajando entre ese u otro suelo, pero allí mismo en La Lajita. Y lo que hemos planteado es que la redacción de ese proyecto empiece en este año. Esperemos que esa hora al menos podamos desbloquear con lo que es la redacción del proyecto. Antonio. Yo quería hacer una pregunta respecto al muelle de Gran Tarajal, después de aquella tragedia medioambiental que tanto se habló hace poco, que curiosamente sigue el mismo director general de Puertos Canarios, ¿no? Sí, ese director, estando con Coalición Canaria, yo en el Parlamento pedí su dimisión porque creo que no era el profesional que necesitábamos en ese momento. Creo que tuvo gran parte de responsabilidad del hundimiento de las gabarras. Creo que tuvo mucha responsabilidad del mal funcionamiento y del tiempo que se alargó, y lo curioso es que ahora que está el Partido Socialista, Podemos gobernando, es de los pocos cargos que han mantenido, ¿no? Alguien sería bueno que explicaran por qué. Yo desde luego nunca me gustó políticamente hablando y en el Parlamento pedimos su dimisión desde Fuerteventura. No, la pregunta que quería hacerle era que hace poco aprobaron que todavía está contaminado el fondo marino en el muelle de Gran Tarajal, pero no se ha hecho absolutamente nada a pesar de que el gobierno, el actual, anunció hace poco que había licitado el proyecto. No sé si tiene usted información al respecto. La información que tenemos a las preguntas que se han hecho siempre, bueno, cada vez que hacen una pregunta tenemos que los primeros 2 minutos, esto es cosa de Coalición Canaria, bien, se les está acabando el discurso
al Partido Socialista y a Podemos, porque efectivamente se hundieron las gabarras estando Coalición Canaria, pero ya llevan 2 años. Fíjese si han tenido tiempo para materializar los acuerdos que alcanzaron con la propia cofradía de la zona, con el propio ayuntamiento y con el cabildo. Hasta la fecha lo que nos dicen es que sí, que se está materializando, pero que todavía no tienen resultados. Lo que nos dicen a nosotros, la gente de Gran Tarajal, es que ellos no han visto allí haciendo pruebas. No sé si es verdad o no es verdad o qué pruebas tienen que hacer, pero a fecha de hoy esos resultados o no están o a nosotros no se nos ha dado y lo hemos solicitado. ¿Y cuál es el futuro del puerto de Corralejo? ¿De Gran Tarajal? No, de Corralejo. Si tiene futuro el puerto de Corralejo. Porque estamos viendo en qué se está convirtiendo Playa Blanca en Lanzarote, ahí al ladito, a 15, 20 minutos, y el puerto de Corralejo sigue ahí. Vamos a ver, tiene futuro y tiene presente. Son los 2 puertos que más ingresos económicos le están dando a la comunidad. El puerto de Gran Tarajal, el de Corralejo, cuando se saca el proyecto, se saca una parte de lo que es la marina para desbloquear todo el tema de los pantalanes y potenciar un muelle deportivo con una ampliación del comercial en la zona actual que está, ¿no? O sea, se crecía, digamos, hacia Bristol, se hacía una protección allí. Eso nos llevó mucho tiempo porque hubo protestas. Parece ser que una de las olas más importantes que hay para el tema de surfear nace justo en Bristol. Se buscaron ingenieros que buscaran una alternativa que no perjudicara, se presentó, nos cogió la crisis y cuando se saca licitación, y ese sí que fue un error y tenemos que asumirlo en parte porque se sacó como una concesión. Claro, no se puede sacar como concesión la parte comercial y la parte deportiva. Se tenía que haber sacado como concesión la parte deportiva y la parte comercial haberla hecho con los fondos públicos. Bueno, eso se logró cambiar en la legislatura pasada de momento y se ha dejado la parte deportiva aislada para sacar la parte comercial. La inversión era similar a la que teníamos para Lanzarote. Es verdad que Lanzarote creció mucho más rápido porque tiene menos problemas que nosotros, no tiene la afección del leak marino que tiene nuestro puerto, pero también es cierto que dejamos esa protección fuera, es decir, lo que está previsto para crecer en la zona comercial se puede hacer a día de hoy. El problema es que ya llevamos 2 años, más el último año de legislatura de Coalición Canaria, que fue en el que no pudimos avanzar porque tuvimos que cambiar el proyecto y no se ha movido absolutamente nada. Y es cierto, se está terminando el de Lanzarote, pero es un problema. Con que esté el de Lanzarote, si no está el de Fuerteventura, vamos a seguir teniendo los problemas de operatividad de los puertos. Bueno, tenemos un director de puertos canarios majorero. La verdad es que cuando le preguntas por el tema, la respuesta es que han hecho una inversión en torno a 400.000 euros. No, eso es pintar y eso es barniz y pintura. La obra que se necesita clave ahí, esa obra no está iniciada a fecha de hoy, es cierto. Eso es centralismo, perdona, porque la parte de la pregunta, no. Yo creo que eso también es dejadez. En el centralismo siempre puede estar presente, pero si hay quien luche, vamos avanzando. El problema es cuando hay centralismo y después hay sumisión y aquí no se reivindica nada. Hablando de dejadez del muelle de Corralejo, es una auténtica vergüenza que no tenga una gasolinera, que tengan que ir con garrafas, parece que estamos todavía en Uganda o por ahí en cualquier país de África, los marineros a llenar los depósitos de su barquito, o los deportivos tienen que ir a Lanzarote, a Puerto Calero, a repostar. Esa gasolinera... Ni aseo, perdona. Sí, no ni aseo. Ni aseo, ¿no? Esos servicios estaban previstos en el proyecto nuevo, porque actualmente se quiso poner una gasolinera justo a la entrada, donde están los barcos que van a Lobo, pero el espacio era mínimo, el riesgo todavía era mayor en la carga y descarga y demás del combustible. Por eso ese tipo de servicios iban en el proyecto nuevo, insisto, porque también hay que ser autocrítica. Yo creo que nuestro fallo fue en su momento haber sacado el proyecto de forma conjunta, que rectificamos a final de legislatura separando el deportivo del comercial y ahora lo que hace falta es capacidad de inversión porque el dinero sí que está. Son fondos europeos y hay fondos, bueno, ahora que hay lluvias de millones según nos anuncia el presidente y el vicepresidente, no creo que sea un tema económico. Pero a fecha de hoy lo que falta es voluntad política porque no se ha movido. Y hablando del futuro, ¿cuál es el futuro del muelle de Gran Tarajal? Que llevamos hablando años y años y se eterniza en el tiempo. Bueno, el muelle de Gran Tarajal, nosotros en su momento tuvimos reuniones estando de alcalde el señor Gonzalo Báez, con el señor Antonio Morales, alcalde de Agüime, y con las asociaciones empresarios de la zona. Yo creo que la apertura del muelle está en su día
en poder, como ya existe en Barcelona y en Galicia, que pueda operar con países terceros. Sino en la conexión entre islas, lo que nos dicen los propios empresarios de la zona y demás, es que les es más rentable que les entre por Morro que les entre por Puerto. Por tanto, la ubicación estratégica que tiene Gran Tarajal, sin lugar a dudas, para seguir creciendo la parte deportiva, porque es donde tiene que una ubicación espectacular, y en la parte comercial entiendo que mejorando las infraestructuras en las condiciones que se ha planteado en esa zona, y teniendo la condición que puertos del Estado le ha dado en Galicia muchos puertos y en Cataluña muchos puertos de la comunidad autónoma, bueno, la cercanía con África le podía dar un espaldarazo definitivo, pero eso yo estuve 2 años presidente y no lo pude conseguir. No es el mismo trato que el que se le da a Galicia o a Cataluña que el que luego el Estado nos da a Canarias. Continuando con la Consejería de Obras Públicas del Gobierno de Canarias, pero en otro ámbito, en el de la vivienda, hemos sabido que no se construye vivienda pública en Canarias porque solo 6 o 8 ayuntamientos de Canarias han ofrecido suelo. ¿Esa es una excusa para no crear vivienda pública en Canarias? ¿No se puede utilizar, armar otra fórmula para que tanta gente que ha sido afectada, se ha visto afectada por primero una crisis económica, después por una pandemia y su consecuente crisis económica, para que toda esa gente, toda esa familia puedan acceder a una vivienda digna? Esa es una excusa total, porque Pájara les ha puesto suelo a disposición, Puerto Rosario dice que también les ha puesto suelo a disposición, y yo creo que en Tuineje les quedaba algo de suelo a la consejería. Pero aún así, si tanto dinero hay para vivienda, hay otras soluciones que son más rápidas. Y yo creo que si hacemos un recorrido mental, veremos todos los edificios que hay en Puerto Rosario vacíos que podían ser comprados por el Gobierno de Canarias, porque esa línea también existe. Se pueden comprar edificios o se puede comprar vivienda. Lo que dicen muchos profesionales es que no hay que hacer guetos, sino que simplemente hay que tener vivienda y comprar vivienda en cualquier parte de la ciudad para ir dándola a quienes las van necesitando. Pero este gobierno lo que tiene es una capacidad de vender perfecta, pero gestionar mínima. En Fuerteventura tiene suelo para hacer viviendas, no han promovido nada. No tienen todos los municipios, pero tienen suelo para haber empezado. Y tienen la otra opción, que es comprar mucha de la vivienda vacía que hay en Fuerteventura, que hay muchísimas, y tampoco han iniciado expedientes en ese tema. Ni intencionalidad en hacerlo. En Fuerteventura tienen prevista en torno a 90 viviendas para todas las islas que van a estar ubicadas en Puerto Rosario, pero el resto de municipios no se va a construir ni una sola vivienda pública. Por problemas municipales, básicamente. Si los ayuntamientos, yo sé que al gobierno le queda suelo de Puerto Rosario en la zona del Charco desde hace mucho tiempo, pero según dice el propio ayuntamiento, en esta legislatura se les ha puesto suelo a disposición, pero si no fuese así, ya tenían que haberlo puesto, con lo cual no sé qué falta de diálogo puede haber entre Puerto Rosario y el Gobierno de Canarias, que son del Partido Socialista. Pájara tiene suelo público en la Lajita que podrían estar haciéndolo público y privado, es decir, ¿por qué no empiezan? No tendrán en todos los municipios, pero para empezar tienen, ¿por qué no empiezan? A mí me gustaría conocer, si tiene usted formada una opinión, si ha visto la obra del proyecto que está en fase de ejecución del paseo marítimo, de la prolongación de lo que es el paseo marítimo de Puerto de Rosario hacia el parador, el antiguo parador, hacia Playa Blanca. Yo no quisiera meterme en camisas de 11 varas, ¿no? Porque tampoco soy un urbanista, pero bueno, eso es como dice, como el vino, ¿no? El vino no hay que ser enólogo para saber si te gusta o no te gusta, ¿no? Lo pruebas, te gusta. A mí a primera vista no me gusta. O sea, es una vereda, o sea, no es un paseo marítimo, es una especie de vereda que contra, si estamos en el mar, en una isla llana, pues aquellos muros como parece que te encorsetan un poco, ¿no? Cuando hay otras fórmulas, vemos, si nos vamos por el litoral de Arrecife, que es mucho más largo y que en alturas pues pueden tener, vemos que con pequeñas escolleras, similar a lo que tenemos en torno a las esplanadas, no hay muros, hay una especie de escollera, te deja el litoral más diáfano, más limpio, parece que da más amplitud, ¿no? Y luego hay suelos públicos por el camino en el trayecto de Los Pozos hasta Playa Blanca, que bueno, yo creo que algo de sombra o algo que dinamizara un poco más ese paseo podía ser. Llevamos tantos años esperando por Costas para que lo autorizara, que bueno, no lo sé, oiga, pero al menos tenemos ya la autorización de Costas, que mira que hemos tardado décadas para hacerlo. Será cuestión de ir mejorándolo y ampliando, pero
A primera vista, ya que me ha hecho la pregunta, insisto, sin ser yo un gran conocedor, no, porque es un tema que no me está gusta. muy en boga. No me Se gusta. habla mucho en la calle Creo que con la del misma paseo inversión marítimo. podíamos haber hecho algo más acorde a lo que es la llanura de Fuerteventura y lo que es nuestro paisaje. Compañeros, voy a pedir una opinión muy rápida, a ser posible 20 o 30 segundos. Yo sé que esos tiempos usted los maneja muy bien, acostumbrado a la televisión, de cada uno de los nombres que le voy a dar. Blas Acosta. Espero que esté bien de salud. Lola García. Una presidenta que cuando tenga la presidencia del Cabildo demostrará cómo hay que gobernar en Fuerteventura y con mucho recorrido político. ¿Da por hecho que será Lola García de nuevo la candidata en las próximas elecciones de Coalición Canaria al Cabildo? Sin lugar a dudas, Lola es quien empezó de presidenta, tendría que haber estado de presidenta y bueno, pues es nuestra presidenta. Sandra Domínguez. Bien, una diputada con mucho dinamismo que bueno, no ha tenido, digamos, suerte en ese recorrido en su partido político, pero con mucha proyección si ella se lo plantea. Marcial Morales. Un compañero de partido que ha aportado mucho a este partido y que le queda mucho que aportar si él así lo desea. ¿Alguna pregunta más? Antonio se había quedado... Sí, yo me llama la atención que don Mario Cabrera diga que Lola García es una presidenta, pero no apostaron por ella para que recuperarla, la presidencia. No, sí que apostamos. Si ganó las elecciones es porque apostamos por ella, el partido apostó por ella, o sea, apostar por Lola fue un reto importante. Lola en la política lleva apenas 4 años en el Parlamento de Canarias, desconocida más bien en la zona norte, en Puerto Rosario, donde hay un electorado en torno a un 40%, y bueno, el resultado de Lola fue muy bueno si sabemos contextualizarlo. En aquel momento Lola, la diferencia de los 4 años anteriores con Marcial fueron de 650 votos, teniendo a un alcalde de Tuineje que se nos había ido de coalición, a un alcalde en Puerto que se nos había ido, a muchos cargos públicos de coalición que por motivo de nuestra crisis interna no solo no hicieron la campaña con coalición, sino que se fueron a otros partidos, llámese a Canarias, crearon plataformas, etcétera, etcétera. Bueno, y mantuvimos el tipo. Y lo mantuvimos con una persona que no era tan conocida y gobernó durante 17 días y dieron, yo creo que se generó mucha expectativa. Lo que vino después fue un intento de reconducir la gobernabilidad en el Cabildo. Y gracias a que se rompe el propio grupo de gobierno, porque si no, no teníamos ninguna opción desde la oposición, pudimos entrar, pero claro, cuando entramos te ponen las condiciones y si no hubiese seguido hoy el pacto. Es decir, si nosotros hubiésemos exigido que Lola fuese la presidenta ahora, que fue lo primero que exigimos, hoy seguiría Blas Acosta de presidente, porque fue las condiciones que entre otros puso Marcelino Cerdeña, ¿no? Por tanto, sí que apostamos, pero lo que pasa es que en política tiene que prevalecer el interés de la isla a los intereses del partido y los personales, ¿no? Mónica. Yo quiero hacer por lo menos una última pregunta. No me quiero ir sin preguntarle acerca de una realidad que estamos viviendo en Canarias, en Fuerteventura y en el mundo, que es la COVID-19, la pandemia. Bueno, pues estamos en la quinta ola, ¿no? Y los datos se han disparado como nunca y, claro, estamos en medio de esta campaña turística, la campaña de verano. Y entonces, por un lado, le quiero preguntar qué ha hecho falta para que, o sea, qué falta por hacer para que reducir esa curva de la COVID, de la pandemia, y cómo se podría ver afectada de no reducirse en esta campaña en la que estamos inmersos y en la que todo el mundo tiene puestas las expectativas, todo el mundo del sector turístico, ¿no? Porque hay muchas empresas que ahora mismo están esperando a ver cómo termina esta campaña para saber si cierran o no. Vamos a ver, este es un tema que coge nuevo todo el mundo, o sea, una pandemia de este tipo es difícil de prever, pero por eso nuestro papel, en el caso del Gobierno de Canarias, donde estamos en la oposición, fue de mano tendida a colaborar, ¿no? Y es lo que hemos hecho, pues aportar nuestro conocimiento, nuestra experiencia en el Gobierno, etcétera, etcétera. A partir de ahí se ha improvisado, sí, se ha improvisado mucho. Por resumirlo mucho, yo creo que uno de los grandes problemas que estamos sufriendo es que el nivel de vacunación no va al ritmo que se nos había dicho, no estamos en el 70% ni cerca. ¿Y cuál es el motivo? Nuestros profesionales, ¿no? Yo creo que se ha demostrado que el Servicio Canario de Salud no solo es que ha dado la talla, sino que el sistema ha funcionado. Quiere decir que tenemos un servicio sanitario potente en Canarias. Y eso es bueno resaltar, porque si no, no hubiésemos sido capaces. Lo que ha faltado es que lleguen las vacunas a Canarias.
Y ahí es donde nos ha faltado autoridad política para que el presidente del Gobierno de Canarias obligue al Gobierno de España a redistribuir que aquí lleguen las vacunas. Seguramente aquí estuviésemos ya en el 70%. Eso nos hubiese permitido afrontar este verano con un poquito más de garantía, dicho aquí también, con la responsabilidad de todos nosotros. Ahora nos corresponde a nosotros cumplir la norma. Mire, nos han dicho que el presidente del Gobierno de España ha dicho que podemos quitarnos las mascarillas. Vamos por la calle y la gente sigue con las mascarillas. O sea, aquí hay gente más responsable que el propio presidente del Gobierno de España, ¿no? Bueno, resuelto eso, si el verano lo pudiésemos mantener bien, lo importante para ayudar un poquito a venir a flote la economía es el invierno, donde nosotros sí que no tenemos competencia, ¿no? Bueno, pues lo que tenemos que hacer entre todos, que el Gobierno logre seguir con el ritmo de vacunas aumentando, la ciudadanía tener un grado de máxima responsabilidad de cumplir las normas al máximo e intentar que el invierno nos venga mejor para evitar que sigan desapareciendo pequeñas y medianas empresas. Bueno, titulares para cerrar de los compañeros. Tero, ¿con qué idea te quedas después de esta entrevista? Bueno, pues yo, como es una entrevista que se circunscribe más que nada al tema político, me quedaría con la afirmación de Mario Cabrera en el sentido de que la próxima candidata por Coalición Canaria a la presidencia del Cabildo va a ser Lola García. Gracias. ¿Mónica? Bueno, pues realmente para mí en cada pregunta y en cada respuesta hubo titulares. Yo es que no sabría con cuál quedarme, porque realmente con el secretario general de Coalición Canaria uno tiene que estar, o sea, no puede dejar nada atrás, porque siempre hila fino. No me quedo, o sea, te puedo decir, pues, por ejemplo, lo de la responsabilidad. Me quedo con la responsabilidad ahora más que nunca en el tema de la pandemia. Y de que hay que hacer el trabajo y que lleguen las vacunas cuanto antes, las que se necesitan. Ojalá sea así. Gracias, compañera. Antonio Cabrera. Yo creo que Lola García va a ser candidata a la Asamblea Majorera. Y segundo, me quedo con el titular de los militares especulan con el suelo del Palacio de Justicia. De acuerdo. Bueno, su valoración sobre esta entrevista coral, en este caso, Mario. Bien, me he sentido cómodo, a lo mejor me he excedido en tiempo en las respuestas o he dejado algunas sin contestar, pero bueno, he intentado ser franco como siempre, o sea, contestar con luz y taquígrafo y trasladar lo que es nuestra forma de entender la política y de trabajar por Fuerteventura. La idea, entiendo, que va a ser seguir en el Parlamento de Canarias a partir del 2023. Bueno, la idea es intentar mejorar los resultados nuestros para el 2023 y en eso estamos trabajando. Y de hecho queremos en septiembre posiblemente, si las cosas, la pandemia nos lo permite, estaremos creando los comités de campaña electorales. En julio tienen que quedar constituidos todos los consejos políticos locales y bueno, en estos 2 años nosotros tenemos que recuperar parte de ese electorado que hemos desmotivado, que se nos ha alejado, e intentar seguir siendo la primera fuerza política, y en eso es lo que tengo en la cabeza. El resto lo decidirá el partido en cada momento. De acuerdo, gracias por participar en este debate. Y a ustedes ya saben que esperamos sus comentarios. Volvemos la próxima semana, siempre puntuales, a esta cita con el debate político a través de Mírame Televisión Canarias. Gracias por estar al otro lado. Muy buenas.